Bien, pues estamos en una entrevista con el maestro, mi maestro de cuarto grado en la escuela normal, Asesor de la práctica docente. mi asesor de la práctica docente en mi, pues prácticamente en mi formación como profesor, el maestro Sergio Mario González Treviño. Treviño. Y pues es un gusto, maestro, como Entonces, siempre verlo y saludarlo, y más ahorita estar en una plática con usted. Nos interesaría escuchar de usted sus experiencias con respecto al normalismo en la sí, escuela normal. No sé qué podría comentarnos. ahorita la gente de secretaría me pidió alguna opinión y Ujú. fue lo que se me vino a la cabeza primero. El normalismo es primo hermano de la educación, aunque con mayor mérito que la propia educación, porque el normalismo tiene un detalle intrínseco que, que hace suponer que la persona involucrada con el normalismo tiene un secreto, tiene una magia, tiene una mística que difícilmente se la quita de encima. Es para siempre esa fiebre. Entonces sí, yo soy un testigo de esa realidad. El ser maestro me marcó, me cambió. Yo fui otro a partir de ser por primera vocación y luego a partir de esa fecha en adelante. Ahora sí, sociedad, va a saber quién es Sergio Mario. Claro. ¿Qué relación tiene el normalismo con la vida, por ejemplo, el liderazgo docente y la vida de los alumnos, la, las perspectivas de Mira, a mí me futuro? parece que el normalismo surge como una necesidad. Yo no envidio a los próceres de la educación, sobre todo la educación normal, porque lo hicieron con una necesidad. Se vino la necesidad de formar a las nuevas generaciones y pues casi había que formarlo con gente adecuada. Y o había normalismo o había normalismo. No había opción. No había otra. Y sí, creo que fue una buena idea que el maestro de aquel entonces que iniciaba su carrera de maestro fuera una persona acreditada, que garantizara que los alumnos lo iban a entender, los iba a transformar en gente de bien y de éxito, como fue. Porque el maestro de aquel entonces tiene un recuerdo que ha perdurado sobre el tiempo. Ahora apareció la nueva escuela mexicana, pues yo no recuerdo ninguna escuela mexicana que haya existido salvo la escuela rural, y radica en lo mismo, ¿verdad? La educación en su fase elemental, donde se formó a los maestros con una calidad sobresaliente. Y un detalle, Benito, que me llama la atención es que recién salido de secundaria debes haberse sido también un testigo, un caso parecido o igual. Hoy en un año nos capacitaron. Yo recién salí de secundaria, vete a la normal, y en 12 meses tenía 55 alumnos de primer año y con buenos resultados. ¿Qué edad tenía usted, maestro? Pues 17, 18, entrados a los 18. ¿Aquí en la escuela normal? Sí, bueno, en Juárez y Tapios. Ajá. Entonces eso yo no sé que exista en alguna parte del mundo que en un año te capaciten en una profesión y con calidad. Se benefició el gobierno porque pagó menos, se benefició los padres de familia porque fueron buenos maestros los que llegaron. La normal encantadísima porque levantó su prestigio a partir del normalismo. Fueron dignos ejemplos del magíster normalista.
Sí, eran otros tiempos, ¿no? No había licenciatura, éramos profesores, pero sí había una práctica. Nosotros nos tocó 3 años y después de 3 años hacíamos el servicio social con un año. Fueron distintos. En el caso de ustedes fue diferente. Un año. Al primer año ya estaba en la escuela primaria. Exactamente. Con 56 alumnos. 55 alumnos. 55. El primer año, Recarte. Su formación fue de 3 años entonces aquí en la escuela. Claro, sí. ¿Y cómo era el proceso? ¿Usted venía aquí a la escuela, iba a la primaria, en la mañana, en la tarde? Era ser maestro, en la mañana y ser alumno en la tarde. No. Haz de cuenta que pasó el tiempo, pero como una ráfaga. El detalle ya después, años después, ahorita que lo razono con más detenimiento y con más tranquilidad, no termino por admirarme como lo hicieron, oye, para preparar un moreno chino, un prieto en un año. Sí, pero eran ¿cuántos alumnos tenía la escuela normal en aquel entonces? ¿Eran poquitos, eran muchos? 50 alumnos más o menos. ¿En total de la escuela? No. Por grupo. Sí. Por grupo. No, sí, tenía aceptación. La gente quería ser maestro. Ajá. Sobre todo los hijos de maestros. Pues había una profesión de familia, por decirlo. Sí, se repetía con mucha frecuencia. No fue nuestro caso. Y me alegro de que haya sido así porque me dieron la oportunidad de saber que podía ser un maestro con vocación profesional y de servicio. Uh-huh. No hubiera preferido ser hijo de maestro que me fueran a conseguir una plaza. Fue ganado por ti mismo. Entonces, hablar del magisterio, te cuenta que es mi vida. No hay otra cosa que me haya pasado a mí que haya sido mejor. Nada podía ser mejor que ser maestro. ¿Y qué hace esa diferencia? Por ejemplo, si usted hubiera sido doctor, si hubiera sido ingeniero, hubiera sido abogado. Pues mira, el ser humano tiene un gran proceso de adaptación, admirable. Yo no creo que no se me haya ocurrido qué hacer, pero pues se dedicó el tiempo a otras cosas a lo mejor más útiles o más propias, a favor de, y así pasó el tiempo. Luego vinimos a ser maestros de la normal que te formó y luego para acabarla de amolar, director de la escuela normal que te formó. ¿Cómo era el ingreso, maestro? ¿Cómo, por ejemplo, usted salió de la escuela secundaria? ¿Cuál fue el proceso que siguió para entrar aquí? Porque ha venido a enterarme de las fechas que programaba la escuela normal. Y luego buscar alguna amistad que te acompañara para no venirte solo. Uh-huh. Sí. La pregunta básicamente sería, ¿entraba todo el que viniera? Sí. ¿O había menos prohibición. Uh-huh. Ahora hay más prohibiciones, más dificultad para entrar a la normal. Uh-huh. Hay más selección ahora que antes. Y en su proceso de ingreso aquí a la escuela normal, primero vino como alumno y se fue a la primaria a los 16, 17 años. Sí. Después se fue a trabajar a la escuela primaria, tuvo un proceso de formación, supongo, no sé si estudió licenciatura, maestría, y luego ingresó a la escuela normal. Ese proceso de ingreso como docente, ¿cómo lo vivió? ¿O qué implicó? No, pues un sueño. Claro que hay muchas cosas que no te dieron tiempo de equilibrar o darte cuenta que era una realidad, no otra cosa. Y pasó el tiempo y fuiste acomodándote, ¿verdad? Como adaptación. ¿Había un concurso o entraba directo o era por una solicitud? ¿Cómo era? Un examen escrito. ¿Hizo usted un examen escrito y tuvo un jurado? ¿O tuvo...? No. Simplemente se presentó el examen y luego al principio de la siguiente semana pues aparecimos todos en una lista, los que sí y los que no. Para ingresar aquí a la escuela normal. ¿Y para ingresar como docente? Fue una convocatoria. ¿Y concurso también? Sí. ¿Hubo un examen?
los sistemas de homologación trajeron varias cosas que marcaron al normalismo distinto al normalismo anterior, y ahora se presentaba para una plaza de horas, una plaza de medio tiempo, una plaza de 3/4, una plaza de tiempo completo. Entonces fueron concursos, sí. no era porque usted tenía preferencia o le daban preferencia, sino que usted vive un proceso Exacto. de formación académica, de demostración de capacidades y de aprobación, ¿no? Por un jurado. Entonces tenía un proceso de formación que sostenía la vocación que usted sentía. ¿Cómo se sintió usted cuando tuvo, no sé si medio tiempo primero o horas, no sé cómo fue su evolución aquí en la escuela de tiempo? Pues sí, fueron, como lo señalan las realidades en estos casos de cuando ingresas a una escuela que te valora primero, pues son horas primero, como para probarte, o sea, si eres lo que dices, ¿verdad? Sí. Y luego pues el director en turno te observa, te valora y finalmente te va dando el crédito que mereces. Le decía yo a mis amigos actuales que me tocó de director al maestro Jesús García, el mejor maestro que ha tenido Nuevo León. Jesús García. ¿Qué lo distinguía para que usted lo considere así? Hombre, es un mago, un mago de la educación. Se las sabía de todas, o si no se las inventaba, y todo lo que inventaba le salía bien. El mejor maestro. ¿Cómo qué, maestro? Que nos pueda platicar. Algo que distinguiera. En principio su don de gente, ¿verdad? Que es fundamental en la valoración de una persona, sobre todo cuando o va a ser tu jefe y te trata bien. Haz de cuenta que ya no es muy común que ese trato sea esmerado, sea naturalito, sencillo, muy sencillo, nada sobrepuesto. Y sabía escuchar. La época de Jesús García se caracterizó, tú lo sabes porque fuiste alumno de esa época, el liderazgo estudiantil que trajo frutos, pero a más no poder. Actualmente todos los líderes de aquel entonces ahí están, bien colocados y bien formados en la docencia, y algo tuvo que ver Jesús con esa formación. Hablando de liderazgo, maestro, sobre el liderazgo docente, el liderazgo social de los docentes, porque los maestros se van a las escuelas y tienen un papel en el grupo sobre la enseñanza, pero hay algo más allá de eso, porque yo pienso que sí hay una formalidad que debe existir, de que el maestro antes o a la par de ser maestro debe ser un líder, y sobre todo que si hay un entrenamiento previo en la época estudiantil, pues más le ayuda. Entonces yo supongo que las escuelas normales deben provocar ese liderazgo que ya ahorita no es como en aquel entonces. Ya era muy socorrido el líder, o tenía bastante campo de acción, lo que yo no veo ahorita. Aún yo siendo director de la escuela, no tuve chance de fijarme en que podía atorarle por ahí, pero ahora lo reconozco que fue una falla nuestra, no ponerle atención al líder estudiantil. Sí. Y en general, los maestros de la escuela normal, en las escuelas primarias, el liderazgo como líderes sociales, ¿no? Como impulsores de mejora de las posibilidades de mejor vida de los alumnos. Sí. Esa parte es yo sustancial, ¿no? Yo creo que no son líderes sociales, son líderes humanos, son líderes de la propia sociedad. Entonces, un maestro normalista trata a sus alumnos como sus hijos, como sus familiares. Y eso hace cuenta que abre las puertas de la confianza para que el alumno se entregue al joven normalista. Y luego, como el normalista no pone peros, no pone obstáculos. Oye, vamos a mejorar esta aula porque se ve muy destruida, se ve muy triste. ¿Cuándo empezamos? Pues
caso. Era un trabajo más comunitario, ¿no? Más familiar, más de implicación de amigos. Y ahorita dice usted que no se ve tanto. Bueno, al menos en la escuela siempre ha habido participación de la familia, ¿no? Las familias lo reconocen en los momentos, los procesos de titulación, por ejemplo. Usted vivió una época en que había otros mecanismos de titulación en las escuelas normales. No sé si nos quisiera hablar un poquito de cómo se daban los procesos de titulación aquí en la escuela. Nos tocó ser jurado de una joven que tenía que presentar primero un trabajo escrito y luego defenderlo ante el jurado y luego demostrarlo que podía defenderlo y que era real en la práctica. Entonces me acuerdo de un caso anecdotario, una anécdota pero fantástica. Esta joven integró un trabajo de práctica de los números dígitos en su progresión del 0 al 10, ¿no? Perfecto. El detalle que se presentó en la anécdota cuando la maestra empieza a pasar a los alumnos a que le explique por qué 8 más 2 eran 10 y por qué hacía el 2 o qué hacía el 8, ¿verdad? Es una chulada, ¿verdad? Ver a los niños de primer año desempeñarse en situaciones que son fórmulas matemáticas, ¿verdad? Entonces, este muchacho, al que voy a hacer referencia, lo pasó la maestra y le dice, oye, Juanito, por decir Juanito, dime en esta sección de números, 8 más 2 igual, y le puso el número correcto, 10. ¿Por qué es 10? Porque al 8 le faltan 2 para llegar a 10. Oh, no, me conquistó el muchacho. Yo deseo que sea un gran hombre, porque ya pintaba en su intuición para descifrar a la edad de 6,5 años como el 8 se diferenciaba del 2 para sumarse a completar un 10. Y un alumno de esa edad, pues es una magia, ¿verdad? De 6 años. Entonces, Juanito a mí me enseñó que aún a la edad de 6 años pueden aprender lo que se propongan o lo que el maestro se proponga a enseñarles. ¿Y qué papel jugaba, por ejemplo, en estas situaciones la idea que se tenía de la enseñanza y del aprendizaje? ¿Sí? Porque como docentes nos desempeñamos durante un proceso y hay épocas, hay tiempos en que, por ejemplo, en un tiempo lo más importante era el contenido. Sí. Y en otro tiempo lo más importante era la autoridad del maestro, ¿no? La voz. Mira, Benito, la Secretaría, que tiene aproximadamente 100 años de existir, ha permanecido en un error desde que nació. Supone que el maestro está hecho para enseñar, no para educar. Y así se pasó todo el tiempo, hasta la fecha. Se conforma con que el alumno aprenda conocimientos, que no es educación, es aprendizaje. No aseguras que el aprendizaje se convierta en educación, tienes que procesarlo. Entonces yo creo que hemos cometido un error y creo que las escuelas normales pueden a posteriori corregir ese error para que no supongamos que el alumno es lo que quiere el maestro, sino lo que va a querer el alumno, porque el maestro no aprende, el maestro enseña, el único que aprende es el alumno, entonces no te metas en camisa de 11 varas, tú enseñas, deja que el alumno aprenda y déjalo a su libre albedrío, de tal manera que sea inventor de sus propios procesos, de sus propios inventos, ¿verdad?
Hay una diferencia entre enseñar contenidos y educar o formar, Sí, porque bastante, no, la hombre. formación implica que el sujeto sea Sí. autónomo, que tenga capacidad para tomar decisiones. ¿De qué que sirve que un valore. alumno de escuela primaria, por decir tercero, cuarto, quinto, sexto, saque un día en matemáticas? Si cuando va a Soriana no son tontos con la feria, ese día no sirve para nada. O sea, es básico aprender a resolver problemas Sí. de la vida. Hacer tuyos lo que aprendiste, para que tengas factura. Tú, cuando recibes la factura de lo que aprendiste, se va a convertir en educación. Ya fregaste. Ya lo que hace falta es tiempo nada más para que seas un hombre de bien y de éxito. La educación, Benito, es la acción más complicada que tiene la sociedad. Por eso, don Miguelito, cuando creó la escuela normal de señoritas y varones, pues le pegó a la necesidad de aquel entonces, de tal manera que preparó maestros a la altura de lo que se requería formar en las personas que iban a formar a los alumnos. Entonces, si un maestro entiende que una cosa es aprender conocimientos y otra cosa es educarse, hace cuenta que está del otro lado, en una precisión de conciencia, no inventando una pseudo realidad. ¿Y el papel de la cultura en ese contexto? Ah, sí. Mira, la cultura puede ser educación o puede ser no serlo. Porque igual, una cultura, por decir, sobre el papel de los padres, o cómo se desempeña la familia en la sociedad, o cómo se desempeña el alumno en la sociedad, en el barrio, en la propia familia. Pues si él entiende la trascendencia de ser hijo, o de ser padre, o de ser madre, pues ya estás dentro de la cultura, ¿verdad? Pero esa cultura puede convertirse en educación. Es tan más fácil que se convierta en educación una cultura que un conocimiento frío. O sea, tiene emoción, tiene sentimiento, Sí, tiene raíces, por decirlo, tiene voluntad, tiene una idea del mundo. ¿Cómo ve usted esta relación entre maestro y alumno, por ejemplo, contenidos, recursos y materiales? Pues mira, el alumno no tiene que ver nada con los contenidos. Todo se lo entregan ya inventado. Entonces, el alumno es igual que le digan que 3 y 3 son 6, a que le digan otra cosa. No inventó eso. Entonces el alumno es un receptor para decir sí o no, pero más bien sí. Entonces sí, yo creo que el alumno tiene pocas posibilidades de ser autónomo o de ser autosuficiente, salvo que el maestro conceda esa calidad. Y luego los maestros no fácilmente aceptan conceder esa forma de ser del maestro con el alumno. Según su experiencia, ¿los maestros antes eran más transmisores o más generadores de oportunidades para que los alumnos fueran o se construyeran sus aprendizajes? Según su experiencia. Yo creo que el pasado fue más más memorístico, más sí, más de que yo te doy esto porque ya está hecho, no vas a batallar con esto. Entonces el pasado sí fue más memorístico. Más centrado en y los maestros, como es una situación cómoda, pues enseñar es muy fácil, no, educar, entrale a la educación. ¿Y cómo sería la educación, por ejemplo? O cómo fue la educación en otro tiempo, porque debe haber casos, ¿no? Yo tengo una escuela preescolar, primaria y secundaria, y le dije a un padre de familia: señor, venga para acá, su hija es una magnífica alumna, pero no es de 10, no es la alumna destacada con 10. Yo destaco que su hija aprendió a vivir, ya aprendió a vivir, y eso es superior al 10. Entonces yo creo que si pudiéramos cambiar la apreciación
en que se dan los aprendizajes, tendiendo más al proceso formativo que al proceso informativo, más haríamos de bien a los alumnos. Sí, ya que habla de los papás, ¿qué papel juegan los papás? Debieran de representar un papel más importante del que representa. El maestro le tiene miedo, le tiene fobia al padre de familia, no quiere que se inmiscuya en los asuntos de la escuela. Lo considera un intruso. No es correcto. Yo en un punto que tengo en mi apunte, sugiero que la escuela normal se meta en este asunto para que concientice al maestro, al director, al inspector, a la secretaría, para que el maestro acepte de buena gana al padre de familia. Es un gran colaborador, magnífico colaborador. A lo mejor algunas veces mejor que el maestro. Sí, hay situaciones que se dan intrínsecas. Padres de familia que son magníficos maestros, sin haber estudiado una escuela normal. O sea, el padre de familia se puede convertir en un recurso de apoyo para la educación y para el aprendizaje de los alumnos. Exactamente, pero un magnífico recurso. Piensa que se ha desperdiciado. ¿Cuál sería la razón? Primero, que el maestro tiene que aceptar que el padre de familia es útil en el proceso de formación educativa de sus hijos, para que lo reciba de buena gana. Si no, va a ser su enemigo. Lo va a estar tratando con pincitas y con temor de que se le salga del huacal. ¿Cuál será la razón de eso, de ese rechazo? O sea, según su experiencia. Hay una razón poderosa y cultural. El ser humano en esta sociedad en que vivimos quiere poder. Quiere poder. Fundamentalmente quiere poder. Porque el poder es el principio del éxito en esta sociedad, como se trabaja en ella. Entonces, pues, creo que mal haría un padre de familia si no aprovecha que está mandado a hacer o mandado a llamar por la escuela y no sacarle provecho. Uno por encima del otro. Usted nos mencionaba al principio algo muy importante sobre las escuelas normales y cuando surgen las escuelas normales. O sea, porque son producto de una necesidad, decía. Y en ese sentido, ¿cuál es la razón de ser de las escuelas normales? Si su surgimiento se debió a una necesidad, ¿actualmente esa necesidad persiste? No, pues se han mejorado. Las escuelas normales hay algunas escuelas que se distinguen por su calidad académica. No, salen chillando los maestros en lo positivo, sí. ¿Verdad? La pregunta sería, ¿para qué existen las escuelas normales en la actualidad? Por ejemplo, hace un tiempo se acentuaba mucho que podían ser docentes los egresados de las universidades, por ejemplo. Sí, pero las escuelas normales persisten todavía. Las escuelas universitarias son las que más problemas tienen con la docencia. No saben transmitir, saben adquirir el conocimiento. No, son duchos. El físico matemático es un físico completo, pero no sabe transmitir su física matemática. Y entonces se mete en un conflicto. Con el alumno se mete en un conflicto con la escuela, se mete en un conflicto con los padres de familia. ¿Por qué? Porque suponemos que lo que estamos haciendo es ya definitivo. No hay ninguna opción de poder intentar cambiar. Creo que debemos intentar cambiar. Esta postura del gobierno federal de ponerle una manita al normalismo, yo lo veo con buenos ojos, porque es probable que se vayan a meter en esos asuntos de valorar al padre de familia, de considerar que el alumno puede ser un buen líder estudiantil y que eso se va a convertir en un líder social que va a favorecer a la formación del alumno en el proceso educativo. La sociedad ha evolucionado conforme ha evolucionado la ciencia, la tecnología, la vida que teníamos antes. Yo me cuento, era muy diferente, ¿no? La pobreza, la educación es una vía para que la pobreza se reduzca. La educación es una vía para que se reduzca la enfermedad, para que se reduzcan las familias
muy prolíferas, ¿no? Para que haya más equilibrio, para que las personas tengan mejor trabajo, para que haya oportunidades de una mejor vivienda, ¿sí? La educación juega un papel fundamental. ¿Qué podría recomendarnos a los que seguimos en esta tarea en la escuela normal, por ejemplo? Realmente el contexto de la realidad ha cambiado, ¿sí? No nada más por la situación actual de pandemia, sino que la vida, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el desarrollo de las economías, la calidad de vida es diferente, pero también ha implicado deterioro de la naturaleza y deterioro hay muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los huracanes actualmente. O sea, ¿cómo sería la formación de docentes? ¿Cómo podría mejorarse la formación de docentes? ¿Alguna recomendación o algún punto de vista que usted pudiera? Creo que tienen potencia, tienen argumentos. Si el maestro y las normales se propusieran a través de la formación de maestros adecuados, si pudiera intervenir en ese alcance, aunque no todo el mundo va a estar de acuerdo, que si tú pones en peligro el poder del más poderoso, te va a decir que no es correcto. Entonces vas a tener un enemigo, no va a ser tu amigo, va a ser tu enemigo. Y no tienes que ser rojete, no tienes que ser un comunista para pensar así, pues es una persona que vive en sociedad, que pertenece a una familia y que también tuvimos hambre, porque no había un taquito diario, ¿verdad? Luego faltaba un taquito en un día y aparecía en el otro, y no puedes darle la razón a eso. Entonces, la educación mejora la calidad de vida. Claro. ¿Sí? No significa necesariamente más dinero, pero sí más calidad de vida. No siempre van en la mano. No necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la educación está para más. Estamos desperdiciando la actividad más complicada que tiene la sociedad. Yo no quiero saber qué hacen los padres de familia en sus trabajos. No es más difícil que lo que hacen sus hijos estudiando. Y no lo entienden así. Ellos creen que es una obligación del muchacho sacar una buena calificación y le piden puros dieces. Y luego le ofrecen una bicicletita con rueditas atrás para que no se caiga. Entonces sí estamos fallos en algunas cosas. No es posible que sigamos así eternamente. La educación, las escuelas normales son una alternativa. Bueno, pues le agradezco, maestro. Yo de manera personal, maestro Sergio Mario González Treviño. Más agradecido estoy yo porque me dieron chance de eso.